Y el personaje de mi novela pues es profesor de filosofía del derecho y hace una tesina sobre desobediencia civil, como mi hermano. Y entonces mi hermano se está temiendo que estoy hablando de él, luego resulta que no. Lo que pasa es que ya sabes que los escritores somos ladrones que vamos cogiendo de aquí y allá y vamos aprovechando trozos de las vidas de los demás para crear vida, por otro lado, para crear seres que sean de carne y hueso y que parezcan de verdad, ¿no? Entonces tengo a mi hermano muy inquieto, pero le he dicho que no le voy a dejar la novela hasta el día 21, que es cuando sale, y que entonces se enterará. Y luego se dará cuenta de que en realidad el protagonista pues no es él, sino que es el padre de ese profesor, que es un fracasado de esos personajes que a mí me gustan, que es un exactor de películas malas de los años 60 y 70, de esas de Paul Naschy, y de películas de vaqueros y de hombres lobo y todo eso, que cuando va engordando y va perdiendo pelo, pues se va pareciendo cada vez más a Denis Roussos. Y entonces acaba ganándose la vida en salas de fiestas imitando a Denis Roussos. Pero además lo hace cuando ya Denis Roussos está olvidado. Es decir, Denis Roussos, no sé si os acordáis, que en los años 70 pues era era famosísimo, ¿no? Pero ya a principios de los 80 pues pasó de moda, como ocurre con muchos cantantes, ¿no? El hombre cogió una depresión tremenda, perdió 30 o 40 kilos, y entonces aprovecharon que había adelgazado tanto para que promocionara un libro, como si lo hubiera escrito él, un libro con sistemas como consejos para adelgazar, que se llama Cuestión de Peso. En realidad él había adelgazado por la depresión, pero aprovecharon para que fuera promocionando el libro por ahí. Entre tanto ocurrió una cosa en el año 85, que fue que hubo un famoso secuestro aéreo en el que Denis Roussos, de un vuelo en el que iba Denis Roussos, y ese secuestro, y además yo recuerdo porque estaban conectando en directo constantemente, el avión fue de un aeropuerto a otro y acabó en Beirut, y en el aeropuerto de Beirut en un momento dado lo ponían en directo, abrieron la puerta y tiraron a un militar norteamericano que iba en el avión. Bueno, pues Denis Roussos iba adentro y cumplió 39 años mientras estaba secuestrado. Entonces eso le dio un poquito de popularidad cuando luego lo soltaron, pero sobre todo al que le dio popularidad fue a mi personaje, que se forró luego haciendo imitaciones de Denis Roussos en salas de fiestas. Poneros de pie, porfa, para preguntar, que no os dé vergüenza. Es que si no, no os vemos desde la mesa y entonces Ignacio no sabe a quién dirigirse, ¿vale? Gracias. ¿Allá? Allí. Ah, ya. Pertenezco al Club de Lectura de Guimarán, en Carreño. Un poco más cerca. Felicitarte y darte las gracias. Y si nos podrías hablar un poco de cómo planteas, de cómo piensas la culpa en la relación casi siempre complicada de padres e hijos, de la culpa que sienten tus padres protagonistas y también algunos hijos, como por ejemplo en La Ley de la Gravedad. Y también si crees que la historia decide repetirse, si crees que un acontecimiento inscrito en el orden superior del destino orienta el rumbo. Para finalizar, leo dos líneas fantásticas. Si alguna vez os dais cuenta de que hacéis algo solo por no sentiros diferentes de los que os rodean, eso quiere decir que no sois felices. En la página 239 de Carreteras Secundarias. Gracias otra vez. Gracias. Bueno, los escritores centrifugamos ahí cosas que tenemos de la familia, de la infancia, de las experiencias, pues experiencias que igual ni recordamos, y luego pues salen más o menos como las camisas que acaban de salir de la lavadora, sale todo más limpio, pero vienen de pulsiones que arrastramos, ¿no? Y que van buscando una vía de salida al exterior, ¿no? Las historias paternofiliales son muy habituales en mí, entre otras cosas, porque yo creo que la única cosa importante que me pasó en la vida, antes de tener hijos, que eso también es importante, fue que se me murió mi padre. Y se murió cuando yo tenía 9 años, y aunque en aquel momento, bueno, uno no es muy consciente a los 9 años de lo que iba a ser tu vida y en lo que se va a convertir con la ausencia de una figura tan importante para un niño o luego para un adolescente, ¿no? Pero evidentemente eso me marcó. Por ejemplo, no les marcó mucho a mis hermanos pequeños, a los más pequeños, porque no conocieron a mi padre y esa referencia no existía.
Y en cambio sí me marcó a mí, a lo mejor porque estaba en puertas ya de entrar en la adolescencia, y supuso pues como una especie de... como una vida que yo a lo mejor no había creído que iba a vivir, y de repente esa fue la vida que me tocó vivir, ¿no? Y una vida en la que además iba a echar de menos a mi adversario, porque las adolescencias consisten un poco en medir tus fuerzas con tu padre, ¿no? Hacerse mayor significa también pues ganar autoridad dentro de la casa, que tu padre te vea como una persona adulta, y hay siempre algo de pugna con el padre. Y desaparece esa figura, y entonces ya la pugna pues se va para otro lado, la pugna es hacia mi madre o hacia vete a saber quién. Y creo que esa cosa la arrastré de tal manera que en los primeros libros que escribí ya aparecía esa idea de la ausencia del padre o de la madre, y siguió apareciendo de hecho durante bastantes libros. Bastantes de mis personajes son huérfanos antiguos, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo es verdad que siempre hay algo de culpa, que eso creo que tiene que ver también con la educación, bueno, la educación que supongo que hemos recibido todos aquí, que es la educación católica, que nos han transmitido la culpa. Pero yo soy un defensor de la culpa, así que no soy católico, no tengo creencias religiosas, pero en cambio creo que ese aprendizaje de la culpa no siempre es malo, sino que a veces el sentirse culpable por algo implica una sensibilidad hacia los demás, una empatía, el deseo de no hacer daño, el deseo de comprender también las razones de los otros, que creo que están también en la base de la literatura. Creo que la literatura nos enseña a vernos desde fuera y a ver cómo los otros nos ven, y a entender el corazón de los otros, aunque esas personas no tengan las mismas razones, no compartan las razones que nosotros compartimos, ¿no? Y entonces, a pesar de que la culpa es un lastre, porque lo es, sin embargo, muchos de mis personajes acaban redimiéndose precisamente porque arrastran una culpa antigua, y esa culpa les fuerza a hacer el bien. En mis novelas todos los personajes tienen sus momentos de celebración, sus momentos de pequeños triunfos personales, y tienen también sus momentos de errores y de fracasos, ¿no? Y algunos de esos triunfos vienen precisamente por la culpa, por una culpa que han arrastrado y que de repente han decidido redimir. Así que no soy particularmente contrario a la culpa. Y en cuanto a la historia, pues es que todos somos producto de nuestro pasado, que todo lo que somos lo somos porque lo hemos venido siendo, ¿no? Porque uno no es alguien de repente, de golpe, como surgido de la nada, sino que somos algo que se ha ido construyendo durante años, e incluso durante años anteriores a nuestro nacimiento, porque buena parte de lo que somos también tiene que ver con la procedencia nuestra, con la sociedad de la que venimos, la sociedad que se ha ido construyendo mientras todavía nosotros no estábamos, y que la que se ha seguido construyendo cuando ya estábamos en el mundo. Y hay parte de esa historia que es que nos persigue porque somos responsables también, de alguna manera formamos parte de ella, una pequeña parte de la historia la protagonizamos también nosotros. A mí me gustan mucho las novelas que, sin ser crónicas, te permiten entrever cómo es una época, cómo es una sociedad, cómo es... En mi caso, pues yo hablo casi siempre pues, de la España de los años de la transición, más o menos, ¿no? Los 60, 70, también los 80, ¿no? Ya en los 90 ya no, a los 90 ya me cogen demasiado para aquí. Creo que eso le corresponde contarlos esos años a otros escritores más jóvenes. Pero me gusta que a través de la literatura de escritores pues, de Norteamérica o de Francia o de la Unión Soviética, donde sea, podamos también ver cómo era su vida, cómo era la vida, no de esos señores, sino cómo era la vida de esa sociedad, cómo era ese tiempo y esa sociedad. Y creo que algún novelista tiene que hacerlo. Yo creo que la libertad, que es el campo de la literatura, que es el campo de la libertad absoluta, donde conviven miles de estilos diferentes, miles de concepciones literarias diferentes, y todas pueden producir grandes obras, pues alguien tiene que hacer lo que siempre ha hecho el viejo novelista realista, que es contar la época que le ha tocado vivir, ¿no? Y a mí me parece bien ser uno de los novelistas que lo están haciendo. No soy el único, hay otros, ¿no? Está Almudena, está Javier Cercas, hay otros escritores que también está Aramburu, por ejemplo, ¿no? Hay muchos escritores que han decidido que en fin, nuestra época y nuestro país y nuestra sociedad, sin ser ni la mejor época, ni el mejor país, ni la mejor sociedad, tienen que ser contados, ¿no?